Muy buena gente querida, hoy les traigo estas increíbles bolitas de queso rellenas. Miren cómo crujen, el quesito fundido adentro, esto es una cosa espectacular. Escuchen cómo suena. Y como siempre, sin complicaciones, muy fácil y delicioso. Así que no se pierdan nada de este video y vamos a cocinar. Miren, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar, así que ya se pueden dar una idea de lo fácil que es. Vamos a utilizar algún tipo de queso fundente, en este caso queso Gouda, almidón de maíz, aceite de girasol, un huevo, orégano y queso Roquefort. Muy bien, vamos a empezar con el queso. Le vamos a quitar todas las cortezas, que quede bien limpito. Yo en este caso estoy usando como queso fundente el Gouda, pero podrían usar si quieren mozzarella. Yo prefiero este porque después la bolita queda más armadita, aunque con mozzarella también queda espectacular. Vamos a rallar nuestro queso con la parte más fina del rallador, vamos a utilizar unos 300 gramos. Acordate de que podés usar el queso de tu preferencia, siempre y cuando sepas que después se vaya a fundir bien. Y mientras tanto, si querés hacerme un favor, podés suscribirte al canal, eso me ayuda un montón. Es gratis, no cuesta nada. Muchas gracias. Espectacular. Una vez que lo tenemos todo rallado, lo vamos a poner en un bowl y le vamos a incorporar 12 gramos de almidón de maíz. No se lo vayan a olvidar, porque juega un rol fundamental. Nos va a ayudar a que las bolitas se mantengan armadas en vez de convertirse en un charco de queso. Lo vas a mezclar todo muy bien antes de incorporarle el huevo. Este es un huevo tamaño mediano. No es necesario que el huevo sea talla grande. No nos interesa incorporar mucha humedad a nuestra mezcla. Volvemos a mezclarlo hasta que veamos que ya está todo medianamente incorporado y lo vamos a amasar. Para eso, si tenés anillos, quítatelos ahora. Esto no es una masa como tal, así que solamente con unas cuantas apretujadas como estas para ayudar a incorporar todo muy bien es más que suficiente. Ya cuando lo sientas más suave, simplemente hace una gran bola que vamos a dejar descansar en la nevera unos 10 minutos. Mientras tanto, vamos a cortar un pedacito de Roquefort, unos 30 gramos aproximadamente, y simplemente lo vamos a aplastar un poco con el tenedor, para después utilizarlo de relleno en nuestras bolitas. ¡Listo! Genial, continuemos. Ahora vamos a separar nuestro gran bollo en aproximadamente 12 bolitas, de unos 30 gramos cada una. Esto lo podés hacer a ojo, obvio, pero como yo soy medio fanático, me gusta hacerlo con precisión para que queden todas iguales. Le damos una boleada solamente a 8. Hay 4 que no es necesario, ya verán por qué. Bueno, vamos a empezar a saborizarlas. Para las de orégano, me tiro un poco en la mano y aplasto el queso. Por eso no era necesario bolearlas antes. Intentamos que la mayor parte del orégano quede por dentro y no en la superficie, así se quema lo menos posible al freírlas. Vamos de nuevo. Orégano en la palma, lo pegamos en el queso y lo tratamos de dejarlo por dentro mientras boleamos. Facilísimo. Ahora las de Roquefort. Hacemos un agujerito, le metemos un poco de Roquefort, la cerramos, boleamos y listo. Fácil y rápido. Agujerito, Roquefort, cerramos, boleamos y listo. Si te está gustando esta receta, dale un like. Y por favor, déjame un comentario para conocer tu opinión. ¿Podés contarme desde dónde nos estás viendo y si alguna vez hiciste estas bolitas? Contámelo. Las últimas 4 las vamos a dejar así, tal cual, para que se aprecie bien el sabor del queso Gouda. Y ya casi estamos. Ahora te voy a mostrar cómo freírlas, cuánto tiempo y a qué temperatura. Debes colocar las bolitas de queso con cuidado, moviéndolas un poco para dorarlas bien, que no se nos queme y que tampoco baje demasiado la temperatura del aceite. El tiempo es entre 1 y 2 minutos, hasta que alcancen el color de tu preferencia. Pero no las quites muy rápido, así llega a fundirse todo el quesito en su interior. Vas a repetir esto con las 12 bolitas y listo. Ya lo tenemos, así de fácil y sencillo. Miren lo que son. ¡Oh! Súper crocantita por fuera y todo fundido por dentro. Están re buenas. ¡Qué crocantita y qué suave a la vez! Está riquísima. Esta es la de orégano. Podés acompañarla, por ejemplo, con alguna mermelada de frutos rojos. Queda espectacular. La de Roquefort
¡Oh, miren lo fundido que quedó eso! ¡Qué maravilla! A ver qué tal. Impresionante. Amo el Roquefort, que es bien intenso, pero si vos querés un queso más suave, podés utilizar queso azul. Y las que son solo de queso Gouda, incluso así solas, son espectaculares. Te digo desde ya que el único problema que vas a tener con esto es que no vas a poder parar de comerlas. Increíble, es que mientras estás comiendo una, ya estás pensando en la siguiente. Gente, esto la verdad está buenísimo. Es un entrante maravilloso, que lleva muy poquito tiempo hacerlas y no tiene ninguna complicación. Así que no lo duden. Prepárenlas, disfrútenlas y nos vemos en el próximo plato. ¡Adiós!